Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy estamos en el truco 44 de nuestros 101 trucos de Excel y en esta vez te voy a mostrar cómo hacer suma de rangos de datos que contengan errores de una manera muy sencilla utilizando la función agregar, que probable para muchos de ustedes no sea una función nueva y que nunca la han utilizado. Vamos a ver cómo. Vamos a suponer que tenemos una lista de datos y que por alguna razón estos datos tienen algún error y que no necesito o no deseo en ese momento ponerme a corregir los datos, los errores, y simplemente quiero hacer un cálculo como puede ser una sumatoria, un promedio o contar cuántos elementos tengo, y con las funciones normales como la de suma, si trato de hacer eso, lo que voy a obtener es un error, porque hay errores en los datos. Debería primero borrar todos los errores para que se pueda hacer la suma correcta. Pero vamos a suponer que en este momento no me interesa saber por qué o cuál o dónde están esos errores, sino que simplemente quiero hacer la operación de hacer una sumatoria. Para eso vamos a utilizar la función agregar. La función agregar, como ven, dice que devuelve un agregado de una lista de una base de datos. Este agregado o este cálculo puede ser promedio, contar, contará, máximo, mínimo. Hay una serie de funciones que yo puedo aplicar. En este caso voy a usar la función de sumar. Por eso le voy a poner la opción 9. Punto y coma, la opción que yo quiero aplicar. Aquí, como sé que mis datos tienen errores, le voy a decir que omita los valores con errores. Por lo tanto, vamos a seleccionar la opción 6. Y vamos ahora por el tercer parámetro, punto y coma, que ya es la matriz o el rango de datos que quiero sumar. Cierro los paréntesis y le doy un enter, y ahora sí tenemos la sumatoria, ignorando los errores que puedan haber en ese rango de datos. Así que si en algún momento necesitas hacer un tipo de cálculo, ya sea promedio, contar, sacar una varianza, la moda, o etcétera, recuerda que tienes la función agregar, que te permite hacer eso ignorando o no tomando en cuenta los errores en los datos incluidos en el cálculo. Eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca interesante y útil. Como puedes ver, es muy sencillo, así que utilízalo, pruébalo, déjame tus comentarios, déjame un like si te gustó y no te olvides de visitar el canal, que seguimos publicando más videos. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.